Buenas, ¿cómo estás? Espero que las cosas estén yendo bien por tu lado. Soy Nadia Jaquín Fernández y soy la fundadora de esta mentoría de desenredo de proyectos de investigación y de escritura que es Mind Academia. Y hoy te quiero hablar sobre la idea de que para que nuestros textos sean académicos deben ser objetivos y no debe haber ni rastro de nuestro paso por ese texto para que sea considerado como científico. Pero antes de continuar te pido que por favor le des a la campanita para no perderte los recursos que comparto por aquí. Se podría pensar que el tema de hoy tiene más que ver con el campo de estudio de las ciencias sociales, políticas o, por ejemplo, las ciencias jurídicas, pero en realidad también tiene que ver con el campo de las ciencias llamadas más duras, que pueden ser físicas, ciencias naturales, químicas, seguro cada una con sus particularidades, pero con algo en común, y es que en realidad el componente humano está en todas y es tu implicación como investigadora, tú tomando decisiones de principio a fin en el proceso de investigar y de escribir y entendiendo y explicando los elementos particulares de tu investigación desde un ángulo muy particular. Y bueno, mi postura con respecto a este tema es que la creatividad también es un ingrediente importante en cualquier tipo de investigación, tanto en un tipo de ciencia como en otro. Algún día, de hecho, me encantaría tener esta conversación en este canal sobre las particularidades que tiene el tema del elemento personal en diferentes campos para realmente aclararlo a quien se lo esté preguntando. Bueno, entonces imagínate que estás escribiendo un paper de física teórica como autor único, cosa que por cierto no es tan común, ser una única autora en un paper de física. Pero bueno, si te pones en esta situación, no hay un elemento personal en cómo eliges explicar las cosas, es decir, las teorías, ecuaciones, etcétera. Realmente todo esto puede ser un lenguaje bastante estándar, pero si no hay una única manera de resolver un problema, ¿no habría entonces un elemento creativo de aplicación de un criterio personal en todo este proceso? Yo diría que sí que lo hay. Dicho esto, hoy te planteo la siguiente pregunta y es, ¿cómo es posible escribir un texto académico que tiene esta pretensión de ser un texto objetivo si lo tengo que producir yo y si la investigación que es la base para este texto que estoy escribiendo también la he producido yo, seguramente en conjunto con otras personas? ¿Cómo se puede crear algo, en este caso un texto, sin implicarse? Es una gran pregunta y me refiero aquí al proceso de investigar y de escribir de principio a fin, desde el punto de partida del texto, que es una investigación donde se construye un problema de investigación. No es que asomes la cabeza por la ventana y haya problemas de investigación pues con patas andando por ahí que puedas ir a coger, sino que esto también es un proceso de construcción, hasta decisiones que tienen que ver con la construcción de un texto. Entonces, tu criterio y tu implicación es súper importante en esta fase de generación de conocimiento y de comprensión sobre un tema o un fenómeno. Ya no puedo contar la cantidad de personas que han llegado a mis mentorías totalmente petrificadas por el hecho de no saber cómo solucionar esta contradicción, la que dice que por un lado tengo que producir un texto académico riguroso científicamente y por otro, si yo hago esta investigación y encima estoy implicada a otros niveles con mi tema de investigación, es inevitable e innegable que el texto va a salir de mí. Y es muy, muy común que la manera que mucha gente encuentra, una vez, digamos, superado el bloqueo inicial de comenzar a escribir, es la de escribir sobre lo que otras personas han dicho, es decir, hablar a través de otras personas o se podría decir, esconderse detrás de las palabras de otros y luego quedar perdido y perdida con respecto a cómo conectar estas voces con tu propia investigación. Y la otra solución, que es muy común y que también es muy retórica, es la de usar un tono impersonal y el típico se dice que o se puede afirmar que para lograr, digamos, en ese estadio ya como final, borrarnos del texto. Entonces, ¿cómo se puede salir de ese atolladero realmente? Bueno, pues la reflexión que te quiero compartir
es crucial la diferencia entre opinión personal por un lado y posicionamiento como investigadora por el otro, ¿vale? Con opinión personal me refiero a preferencias personales con respecto a un tema, a gustos, y esto de las preferencias y los gustos hace que la preocupación máxima o la tendencia al menos es poder mostrarte auténticamente, es decir, mostrar quién realmente eres, poniendo tu punto de vista sobre las cosas en el centro de la cuestión, en la posición más importante, sin tener en cuenta a nadie más, por decirlo de alguna forma. Y por el otro lado tenemos entonces el posicionamiento personal que viene de un criterio, claro, es personal, que es diferente a una opinión personal y que en realidad es el resultado de un proceso de investigación a veces largo y a veces muy muy largo, de mapeo de un campo, de mapeo entonces de diferentes visiones, de diferentes modelos de explicación y en el fondo pues de diferentes teorías y visiones formuladas seguramente por otras personas. Esto quiere decir que vamos a tener en cuenta a una comunidad científica y no solamente nuestra propia opinión, y esto además quiere decir que nuestro posicionamiento es, por ejemplo, la decisión de dónde estamos paradas nosotras en relación a una comunidad de voces que vienen de otras investigaciones y de otras indagaciones. Hay aquí en este posicionamiento un ingrediente personal de historia biográfica, intelectual, de nuestras experiencias, de a qué hemos estado expuestas en nuestra formación, ¿no? En nuestra educación formal, en la informal, en nuestros vínculos, en los modelos mentales con los que representamos las cosas para, como quien dice, encajarlas, lo que se suele llamar entender. Y esto no invalida ese posicionamiento, sino que lo hace más interesante, lo hace particular, hace que encuentres importantes ciertas cosas sobre otras, o sea que priorices, y esto no es un aspecto que invalide, sino que enriquece las maneras en las que pensamos nuestros problemas de investigación, las preguntas que nos hacemos, las respuestas que damos, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta que esto es así, es buena idea relajarse y abrirse a la posibilidad que investigar y escribir es un proceso creativo, así sigamos el método científico propio, digamos, de nuestro campo o los campos de estudio en los que estemos ubicando nuestra investigación. Tenemos aquí otra distinción importante. Por un lado está la creatividad y por otro el rigor científico. Entonces, hay un trabajo de cuidar el rigor en, por ejemplo, los criterios que utilizamos para elegir qué textos incluimos, en qué campos ubicamos nuestra investigación, entre otras cosas, cuando hacemos, por ejemplo, una revisión de la literatura. Entonces, es importante el rigor y ser explícitas en cuanto a la definición de los conceptos clave de la investigación y la relación entre estos conceptos claves también, lo que sería pues nuestro marco analítico, que está, claro, derivado del marco teórico, que es una distinción, digamos, que hago y es súper útil entre el marco teórico y el marco analítico, pero bueno, siguiendo con la idea de rigor, pues también es un rigor con respecto al diseño metodológico, a las técnicas que finalmente elijamos para recoger información, para convertir esta información en datos, para analizar luego estos datos y bueno, en fin, son cosas que tienen que ver con muestreo y bueno, etcétera, etcétera. En las ciencias sociales y en las artes y humanidades es importante también cuidar el ser explícita con respecto a tu participación en la investigación, es decir, en la creación de conocimiento y también pues en la escritura donde también se genera conocimiento. Esto se conecta con el uso de la primera persona del singular, el yo en tu texto académico, y esto forma parte sin duda de una negociación que hay que hacer con las personas con las que estés trabajando. En el caso de las tesis es con la persona que te esté orientando o supervisando, que además seguro sabrá guiarte en cuanto a las líneas protocolarias que usa tu facultad o programa de doctorado, es decir, los protocolos más institucionales. En suma, me estoy posicionando junto con otras voces como las de Donna Haraway ante la falacia de la objetividad y la supuesta neutralidad de la investigación, es decir, que esa búsqueda de objetividad en la investigación o en la escritura es simplemente imposible y viene de la idea de que el grupo, digamos, social que domina, o bueno, sí, iba a decir dominaba, pero que domina la investigación, es decir, pues un cierto perfil muy particular de hombre, consideraban, digamos, que su postura era neutral, cuando en realidad no lo era y no lo es.
Y lo que hoy en día se acepta cada vez más es que no somos máquinas, pero sobre todo hoy en día pues queda más patente que nunca que incluso las máquinas no son objetivas, sino que son una producción humana y está siempre sujeta a sesgos. Este uso del yo se está aceptando cada vez más en la producción académica en castellano. Y en todo caso se ha abierto la conversación sobre el hecho de que es inevitable que las personas que investigamos y escribimos esta investigación estamos totalmente imbricadas en ella. Esta es la postura también del trabajo de Pat Thompson y Barbara Campbell con el que dialogo tanto. Y bueno, esto no quiere decir que después al hacer circular nuestros textos, y esto también es un punto importante, vamos a estar seguramente muy abiertas y esto a veces incluye una preparación, digamos, psicológica para poder encajarlo de la mejor manera, pues que las personas que nos vayan a leer, ya sean nuestras supervisoras o nuestros colegas que lean pues borradores de nuestros textos, tengan un rol que es incluso ético, de indicarnos nuestros sesgos y lo que estábamos asumiendo o dando por descontado sin cuestionarnos. Esto quiere decir que aunque tu investigación sea creativa y haya un elemento personal en cómo te estás posicionando, eso no quita que haya una búsqueda, digamos, de rigor con respecto a los sesgos que puedas estar produciendo al transponer, digamos, cosas que estás dando por descontado, por ejemplo, a diferentes momentos de tu investigación, por ejemplo, a este momento de construcción del problema de estudio. A mí me sigue sirviendo mucho el planteamiento del sociólogo Pierre Bourdieu en cuanto al ejercicio intencional de construcción de un objeto de estudio en el que intentamos tomar distancia con esto de las opiniones personales precisamente y con estos posibles sesgos. Así que, bueno, con esta distinción entre opinión personal y posicionamiento, entre creatividad y rigor, también en la búsqueda de los posibles sesgos que estemos transponiendo a nuestra investigación, a nuestros textos, espero, bueno, que este video te haya ayudado a aclarar este dilema de sí y en dónde ubicarte en tu escritura. Así que, bueno, compártelo porfa si te resultó interesante o útil y nos vemos por aquí muy pronto. Chao.